Buenos días, un placer estar con ustedes esta mañana por medio de las redes sociales y YouTube y todo eso, ya que aún todavía no podemos abrir las puertas de la iglesia hasta el día 10 de enero. Entonces, a partir del 10 de enero vuelve a ser presencial nuestros servicios aquí en la iglesia. Entre semana, recuerde, los miércoles, ahorita lo estamos haciendo de 6 a 7 p.m., porque a las 7 de la tarde tenemos que cerrar las puertas de la iglesia. No más de 30 personas para el miércoles. Pero después del día 10 de enero, como mencioné, todo regresa a la normalidad, o por lo menos eso esperamos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 18. Vamos a ver los últimos 5 versículos, del versículo 24 al versículo 28, hasta el final del capítulo 18. Nuevamente, Hechos 18, del versículo 24 hasta el final, que es el versículo 28. En esta mañana vamos a estar estudiando acerca de un nuevo personaje que no había aparecido antes en las Escrituras. Esto, por lo tanto, es un sermón expositivo, pero con algo de biográfico, con algo de sermón biográfico también. Al personaje que estamos viendo, vamos a estudiar en esta mañana, es Apolos, uno de los grandes predicadores de la iglesia, de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Entonces vamos a empezar. A partir del versículo 22, como lo mencioné, no lo he mencionado, pero vamos a dar un recordatorio de lo que hemos visto hasta ahorita. En el capítulo 18, versículo 22, Pablo comienza realmente su tercer viaje misionero, el cual toma lugar mayormente alrededor de la ciudad de Éfeso. Esto es interesante. Casi todo lo que sucede en su tercer viaje misionero está en las inmediaciones de lo que viene siendo mayormente la ciudad de Éfeso. Y esta es la ciudad del templo de Artemis, la diosa de Artemis, es decir, la diosa luna. La diosa de la luna era la que se veneraba en la ciudad de Éfeso. Y esto es interesante, Artemis, porque vamos a estudiar de Apolo. Y Apolo, de acuerdo a la mitología griega, Apolo viene siendo el dios Sol. Y según la mitología griega, Apolo es mellizo de Artemis, la diosa de la luna. Y bueno, todo esto va a ser algo interesante, pero vamos a continuar. Éfeso, como lo mencioné, no nada más era el lugar del templo de la diosa Artemis, sino también era considerada la capital romana en Asia. Una ciudad muy importante ahí en esos lugares. Pablo comienza su tercer viaje misionero después de haber terminado su voto en las fiestas en Jerusalén. Si ustedes recuerdan, en el versículo 18 vemos que él había hecho voto, se rapó la cabeza. Y en el versículo 21 del capítulo 18 nosotros vemos que él viajó hacia Israel, hacia Jerusalén, para la fiesta y terminar con su voto. ¿Cuál era su voto exactamente? Pues no sabemos, la Biblia no lo menciona, pero hizo un voto, se rapó la cabeza y tuvo que ofrecer sacrificio en Jerusalén por ello. Entonces, cuando él termina y regresa de Jerusalén, o al salir más bien de Jerusalén, él llega a Cesarea, llega a Galacia y a Frigia, los cuales se mencionan en el versículo 22 y versículo 23. Ahí es donde comienza realmente este tercer viaje misionero. Y como lo menciono, ahora estamos hablando de este nuevo personaje, Apolos. Apolos, como vamos a ver, llega a ser conocido por, primeramente, Aquila y Priscila. Si nosotros nos regresamos al versículo... ¿Dónde está? No lo puse. Bueno,
básicamente Pablo deja a Aquila y a Priscila en Éfeso. Aquí lo dice, el versículo 19. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Entonces, Pablo entra a Éfeso acompañado por Aquila y Priscila, que son mencionados en el versículo 18. Y ahí los deja. Terminando eso, él se va a las fiestas en Jerusalén, a celebrar la fiesta en Jerusalén. Y por lo tanto, se quedan Aquila y Priscila en Éfeso. Y ahí en Éfeso es donde ellos llegan a conocer a Apolos. Y eso nos lleva aquí al versículo 24, donde vamos a iniciar nuestro estudio en esta mañana. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Le pedimos, Señor, que podamos aprender un poco acerca de este personaje, de este hermano en Cristo, Apolo, Señor, y del trabajo de Aquila y Priscila con él ahí en Éfeso, Señor, y ciertamente posteriormente el gran provecho que tuvo el pueblo, su pueblo escogido, me refiero a la iglesia, Señor, en Corinto. Aprovecharon grandemente también a Apolos. Le damos gracias, Señor, por su palabra, su salvación, por quien es usted, Señor, y ciertamente le agradecemos por el Espíritu Santo que mora en el corazón de cada uno de sus hijos, Señor, que nos enseña las cosas profundas de la palabra de Dios. Señor, también te pedimos que podamos aplicar lo que aprendemos el día de hoy. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Esto es algo muy interesante porque él era judío, pero tenía nombre de un dios griego, un dios pagano, un dios falso. Eso se me hace muy, muy extraño. ¿Cómo es posible que su mamá y su papá de Apolos, o por lo menos la madre, porque él era judío, cómo es posible que ellos le pusieron un nombre de un dios pagano? Si nosotros continuamos leyendo en el versículo 24, dice que él era natural de Alejandría. Alejandría, como ustedes recuerdan, es la ciudad fundada en honor de Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Alejandro el Magno era griego y por lo tanto la ciudad de Alejandría, la cual él estableció en la parte noreste de África, del continente, por lo tanto predominaba lo que era la mitología griega, los dioses griegos. Era una ciudad totalmente griega. Y dice este versículo 24 que Apolos era natural de Alejandría, es decir, que en algún momento u otro su madre y su padre tuvieron que haber emigrado hacia Alejandría. Ahora, Alejandría era conocido por tener un gran número de hebreos viviendo ahí. No eran escasos los hebreos en esa ciudad, eran una gran cantidad de hebreos, de judíos que vivían en la ciudad de Alejandría. Esto posiblemente es la razón por la cual le pusieron como nombre a su hijo Apolos. Estaba hablando con el hermano Salvador Lara y él me dijo que posiblemente era por una cuestión de protección de su hijo, por prejuicios que hayan tenido en Alejandría en contra de judíos y para la protección de él. Dijeron, bueno, ¿sabes qué? Para que nuestro hijo no tenga problemas, ponle de nombre Apolo. Pero realmente eso es especulativo, no sabemos, la Biblia no nos dice, pero claramente nos dice que él era un judío natural de Alejandría y posiblemente esta es la razón por la cual le pusieron ese nombre. Dice, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Vamos a ver en los versículos 24 y 25 unas ciertas características o rasgos muy interesantes en cuestión a la persona de Apolos. Ahí en el versículo 24, como acabamos de leer, dice que era elocuente, era poderoso en las Escrituras. Versículo 25, instruido en el camino del Señor.
de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Todos esos son rasgos buenísimos de un excelente orador, de un buen pastor. Un buen pastor, un buen predicador debe de tener estas cualidades. Debe de ser de espíritu fervoroso, debe de ser instruido en la palabra de Dios, debe de hablar y enseñar diligentemente acerca de la persona del Señor. Debe de ser elocuente en sus palabras, o lo más que sea posible. Y debe de ser poderoso en las Escrituras. Estos son los rasgos de un verdadero pastor. Ahora, claramente, o predicador, podemos hablar de las características necesarias o los requisitos pastorales en 1 Timoteo capítulo 3. Pero no me estoy refiriendo a este tipo de características, sino que me estoy refiriendo a características importantes que son necesarias para un predicador detrás del púlpito. Es decir, la exposición de la palabra de Dios. Para poder exponerla es necesario ser instruido en el camino de Dios, ser poderoso en las Escrituras, ser lo más elocuente posible, ser de espíritu fervoroso y hablar y enseñar diligentemente lo concerniente a nuestro Señor. Esto es lo que un predicador necesita a la hora de poder exponer la palabra de nuestro Señor. Por lo tanto, Apolos tenía todos los rasgos necesarios para ser un buen expositor, exégeta de la palabra de Dios. Y en el versículo 26 no nada más se nos dice esto, sino que en el versículo 26 se nos dice que hablaba con denuedo. Otra característica adicional de un buen predicador o exégeta o expositor de la Biblia. Nuevamente, estos no son los requisitos pastorales. Esto es lo que hace a un buen expositor. Los requisitos pastorales, como ya lo mencioné, se ven en 1 Timoteo capítulo 3. Una cosa que se me hace interesante aquí, vamos a ver el versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Si nosotros leemos el versículo 25 nuevamente, dice que él había sido instruido en el camino del Señor. Y aquí en el versículo 26 le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces él había entendido acerca del camino de Dios, pero estaba parcial su entendimiento. No era un entendimiento completo. Ahora, la razón de esto, también lo vemos en el versículo 25, es porque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso en unos momentos, pero algo que se me hizo interesante que quiero exponer en esta mañana. Ahora nosotros, recuerden, la primera vez que se conoció, que se utilizó la palabra cristiano, fue en la iglesia de Antioquía. En Antioquía dice la Biblia que fue el lugar donde primeramente se llamaron cristianos los creyentes. Sin embargo, el cristianismo como tal era conocido primeramente como el camino. La razón de esto es porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, cuando hablamos de el camino, esa era la primera forma de llamar a la iglesia o al cristianismo. No necesariamente la iglesia, pero el cristianismo, el conocer acerca de la persona de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Eso se conocía como el camino, porque Jesús mismo es el camino. Entonces, él entendía algo acerca del camino. Él había sido instruido por Juan el Bautista, quien viene siendo el primo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero lo que él estaba exponiendo, Juan el Bautista, era de que arrepiéntete. Recuerden que era bautismo de arrepentimiento, y les decía, arrepiéntete
y cree en aquel que vendrá después de mí. Eso era el mensaje de Juan el Bautista. Entonces, cuando él estaba predicando esto, aparentemente, Apolos era un discípulo suyo. Es decir, podemos decir entonces que Apolos era un santo del Antiguo Testamento. Porque si ustedes recuerden, el Nuevo Testamento no empezó oficialmente, sino hasta Hechos capítulo 2, con la concepción de la iglesia, o podríamos decir, cuando descendió el Espíritu Santo. Con el descenso del Espíritu Santo comienza la iglesia. Previo a Hechos 2, previo al descenso del Espíritu Santo, todo era antiguo testamentario. Entonces podemos decir que Apolos era un santo del Antiguo Testamento, pero no había recibido a Cristo, no había comprendido que Jesús era el Cristo. Entonces no podemos llamarlo santo necesariamente, porque él recibió a Cristo después. Él había entendido el camino parcialmente, pero no había entendido quién era quien vendría después de Juan el Bautista. Él sabía que él tenía que arrepentirse para la salvación y se había arrepentido ciertamente, pero aún no sabía quién era aquel que vendría después de Juan el Bautista, que en este caso era nuestro Señor Jesucristo. Lo desconocía. Por lo tanto, aquí vemos en el versículo 26 que Aquila y Priscila lo escucharon predicando en la sinagoga, que se menciona en el versículo 26 también. Lo encuentran y lo toman, y dice, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. La palabra le tomaron aparte viene la palabra griega proslambano, que eso es importante porque implica que no fue humillado públicamente en la sinagoga por haber predicado parcialmente la verdad. Este es uno de los problemas que muchas personas tienen cuando escuchan a alguien predicar y dicen, pastor, y levantan la mano en medio del servicio, y, usted se equivocó, pastor, usted dijo esto y esto y esto, pero así no es. Pues ¿qué acaban de hacer? Acaban de públicamente humillar a la persona que está predicando, diciéndole que ha expuesto la palabra de Dios de una forma incorrecta. Pero la realidad es que es necesario tomar aparte y platicar con este hermano en privado, para exponerle más precisamente la verdad, en este caso, el camino. De hecho hay varios versículos, pero vamos a ver el Marcos, donde aparece también la misma palabra, proslambano. Marcos capítulo 8. Y versículo 32. Marcos. Ya me fui hasta Mateo, disculpen. Marcos capítulo 8, versículo 32. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, el muy famoso. Vamos a leerlo. Esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte, que es la palabra griega, proslambano, y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Entonces Pedro había tomado aparte a nuestro Señor Jesucristo para hablar con él de forma privada y tratar de persuadirlo de algo que no era bíblico. Pero esto es lo que hicieron Aquila y Priscila. Lo sacaron aparte y en privado expusieron la necesidad y el problema de haber conocido la palabra de Dios de forma parcial. Esto también es importante por cuestión de la participación de Priscila. Explico.
Vemos el versículo 26 y dice: cuando le oyeron Priscila y Aquila, los dos, mujer y hombre, el matrimonio, le tomaron aparte y le expusieron. Es decir, Priscila también tuvo participación en la enseñanza de este varón Apolos. Pero tuvo que hacer hecho aparte porque no solamente esto es ético, sino que es bíblico. Vamos a ver rápidamente, 1 Timoteo, vamos a ver la posición de las mujeres delante de la iglesia. Muchas personas estarían, que la mujer pastora, la pastora. Ok, bueno, entonces vamos a ver esto acerca de las pastoras. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto está hablando de una enseñanza pública dentro de la iglesia. Es decir, que una mujer no puede enseñar públicamente cuando hay varones presentes. Una mujer, claro, puede enseñar a niños, puede enseñar la clase de mujeres, de señoritas, pero cuando hay varones públicamente presentes, ella debe de guardar silencio. Aquí, sin embargo, esto no es público, por eso es que tomaron aparte a Apolos y le explicaron, y ella tuvo participación en la enseñanza hacia este varón. Pero ella no estaba sola, estaba acompañada con su esposo. Esto es muy, muy, muy importante. En cuestión a la doctrina de la iglesia local o eclesiología. Eventualmente, cuando le expusieron exactamente el camino de Dios, Apolos verdaderamente fue salvo. Ya había comprendido arrepentimiento, pero no había comprendido en quién depositar su fe. No entendía quién era Jesucristo. Pero ahora lo ha comprendido y ha sido salvo por él. Cuando esto sucedió, su manera de predicar cambió. Aunque sí, siguió siendo fervoroso, siguió siendo diligente, siguió siendo predicador concerniente a las cosas del Señor, y todo ese tipo de rasgos o características que ya estudiamos hace unos minutos. Su mensaje cambió y él fue de gran bendición a muchas personas. Él fue, dice el versículo 27, que él quiso ir a Acaya. Vamos a leer el versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya. Ahora, Acaya no es una ciudad. Acaya es una provincia, o podríamos decir, como en la actualidad, un estado. El estado de Jalisco, el estado de Puebla, etc. Bien, entonces él se fue a una provincia, o él quería ir a una provincia, la provincia de Acaya. Resulta ser que en la provincia de Acaya está la iglesia o la ciudad de Corinto, la ciudad de Corinto. Por lo tanto, él se fue a Corinto, pero antes dice, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, porque si ustedes recuerdan, ya se había establecido previamente una iglesia en Corinto. De hecho, se menciona acerca de eso en este mismo capítulo, en Hechos capítulo 18, comenzando en el versículo 1. Podemos ver a Pablo ahí en Corinto. Entonces, ahora que están en Éfeso y encontraron a Apolos, y Apolos dice, pues yo quiero ir a Acaya, es decir, a Corinto,
Dice Aquila y Priscila, perfecto, ve, nosotros te escribimos una carta de recomendación para que tú puedas ir y tengas puerta abierta con los hermanos que están allá. Lo cual era una práctica muy, muy común, una costumbre preciosa en aquellos años, que a mi punto de vista debería de ser utilizado en la actualidad. Pero fíjense, en todos los años que yo tengo como pastor, nada más me ha llegado una sola carta, dos cartas de recomendación de hermanos que venían y entraron aquí a la congregación que venían de otras. Ahora no estoy hablando de cambio de membresía, simplemente estoy hablando de cartas de recomendación al paso, al viaje. Bien, pero era muy común. Vamos a ver algunos versículos en la Biblia donde este tipo de actitudes o de cartas eran hechas. Romanos capítulo 16. Versículos 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces la recomendación de Febe por parte de Pablo. También en 1 Corintios, si vamos a 1 Corintios y nos llegamos al capítulo 16, versículo 10, dice la palabra: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Es decir, la carta de recomendación para Timoteo. También lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 3 y versículos 1 y 2. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En otras palabras, un cristiano se conoce, tenga él carta de recomendación o no, y posiblemente esta es la razón por la cual en la actualidad esto no es una práctica muy común, porque se supone que debemos de ver a Dios, Cristo Jesús, reflejado en la vida del creyente, porque por sus frutos les conoceréis. Si alguien viene aquí a la iglesia o de paso y llega aquí a la ciudad de Guadalajara y me dice, yo soy cristiano, hermano, y no tiene carta de recomendación, está bien, no hay problema, pero yo tengo que ver a Cristo reflejado en su vida. Pero bueno, Aquila y Priscila escriben una carta para Apolos, y Apolos se va a Acaya. Sabemos que él llegó a Acaya o a Corinto, a la ciudad de Corinto para ser específico, porque hay muchos versículos en 1 Corintios que hablan de él. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 1 y versículo 12. Vemos la influencia que él tuvo. Él tuvo influencia ahí. Nuevamente 1 Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, obviamente, Apolos había pasado por la iglesia de Corinto. También lo vemos mencionado en 1 Corintios 3, 4 al 6. Dice la palabra de Dios, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, etc. Bien, después dice en el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 22 del capítulo 3. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Mucha mención de Apolos hacia la iglesia de Corinto que se encontraba en la provincia de Acaya. Y también, por último, en capítulo 4 y versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, etc. Entonces, muy, muy interesante. Cuando Pablo escribe esta carta a los corintios,
nombrando en tantas ocasiones a Apolos, lo que me llamó mucho la atención es que, bueno, en primer lugar, Pablo escribe esta carta de 1 Corintios mientras él estaba en Éfeso. Y podemos ver que en el capítulo 19 de Hechos, que es lo que continúa para el próximo domingo, ya veremos a Pablo en Éfeso. Entonces, en capítulo 19 y capítulo 20 vamos a estar estudiando a Pablo en Éfeso. Durante esa estancia en Éfeso, en Hechos 19 y Hechos 20, fue que Pablo escribe la carta a los Corintios. Y lo que me llamó más la atención es que cuando él escribe la carta, Apolos estaba con Pablo. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 16 y versículo 12. Estaban juntos Pablo y Apolos en Éfeso cuando Pablo escribe la carta a los Corintios. Entonces 1 Corintios 16, 12 dice la palabra: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. O sea, le está diciendo, yo le rogué a Apolos que fuera con ustedes otra vez. Mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá, es decir, todavía estaba con él, pero irá cuando tenga oportunidad. O sea, Pablo le informa a los corintios que Apolos estaba con él y que en cuanto Apolos terminara sus deberes, él iría la primera oportunidad que tendría y regresaría a Corinto. Entonces, hubo gran provecho, dice el versículo 27, de la iglesia de Corinto. Aprovecharon en las enseñanzas de Apolo. Versículo 27 dice: y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces Apolos, siendo instruido en el camino, ahora de forma más explícita, habiendo sido de espíritu fervoroso, enseñando diligentemente, siendo elocuente y poderoso en las escrituras, fue que él fue de gran provecho para la iglesia de Acaya, o la iglesia de Corinto para ser específico. Un pastor, un predicador, que es instruido en la palabra de Dios y poderoso en las escrituras, diligente en enseñar y hablar y en estudiar, este es el tipo de predicador que llega a ser de gran provecho y de bendición a los oyentes. El que es un verdadero exégeta y expositor de la palabra de Dios. Estos son los pastores que valen la pena. Pero como mencioné, cuando él verdaderamente creyó y entendió quién era Jesucristo, su sermón cambió. De simplemente estar enseñando el bautismo de Juan, ahora en el versículo 28, él comienza a enseñar exactamente el camino. Versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, el camino. Su exposición cambió de hablar del arrepentimiento de Juan y de aquel que vendría después de Juan. Ahora en el versículo 28 su mensaje cambia y dice: yo sé quién es el que vino después de Juan. Ese se llama Jesús. Él es el Cristo, el Mesías, Dios encarnado. Ya era preciso su mensaje, ya no era parcial su mensaje del camino, era exacto. Y algo que me hizo recordar el hermano Víctor, que ya se me había olvidado, nosotros tenemos la palabra
apologética. La palabra apologética, de hecho, apologética en sí es una materia bíblica que refuta al que no cree, refuta al que tiene dudas, preguntas o es escéptico de la palabra de Dios. Pues en la materia de apologética, nosotros aprendemos a refutar a estos escépticos. La razón por la cual se le llama apologética precisamente es por este versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Entonces, el refute de los escépticos se llama apologética gracias a Apolos, quien refutaba públicamente a los escépticos y los que no creían que Cristo Jesús es el Mesías. Para darle algo de aplicación a esto esta mañana, podemos verlo de esta forma. Hay muchos religiosos, muchos que parcialmente entienden la palabra de Dios. Podríamos nombrar varias denominaciones. Podríamos mencionar, no sé, todo lo que es el movimiento carismático. Ellos entienden quién es Jesús. Entienden que Él es el Mesías. Y entienden muchas cosas. Pero es parcial su entendimiento. Y por lo tanto, su sermón no es eficaz. Pero ellos predican con fervor, instruidos en el camino, parcialmente. Muchos de ellos poderosos en las Escrituras. Pero sus sermones están faltos. Sus enseñanzas están pobres de información. Porque no se les ha expuesto a ellos más exactamente el camino de Dios. Para nosotros que entendemos la salvación plena, nuestro trabajo es exponer más exactamente el camino para que ellos comprendan y para que su sermón cambie. Y de ser sermones parciales y enseñanzas pobres, que puedan hacer un cambio como lo hizo Apolo y que empiecen a hablar con vehemencia y refutar con vehemencia y enseñar y hablar y predicar exactamente acerca de quién es Jesús el Cristo y la salvación que solamente es por medio de Él. Cuando tú y yo llevemos o expongamos más exactamente el camino de Dios a este tipo de personas y ellos sean salvos verdaderamente, ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo que pasó con Apolos. Van a ser de gran provecho a los que por gracia han creído. Van a dejar de predicar parcialmente, pobremente, y comenzarán a ser de gran provecho. Muchas veces nosotros vemos a alguien que predica o expone la palabra de Dios y queda corto. Comenzamos a criticarles.
cuando nuestro trabajo no es ese, sino ver el potencial que ellos tienen al ser fuertes en las Escrituras y predicando fervientemente. Ese es potencial, son rasgos, son características positivas de un predicador. Y debemos de verlo y decir, wow, ese tiene gran potencial, pero lo voy a tomar aparte, proslamado, y le voy a exponer con más precisión para que él comprenda y predique igual que Apolos. A lo que voy es, debemos de hacer trabajo de Priscila y Aquila. Debemos de ver el potencial en los rasgos y características de los que predican fervientemente y fuertemente las Escrituras y tomarlos aparte y exponer exactamente el camino de Dios para que ellos entiendan y sean de provecho a otros. Hay que ser Priscila y Aquila. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por este pequeño estudio de Apolos. Le pedimos, Señor, que nosotros como iglesia, nosotros que hemos creído, que verdaderamente hemos conocido quién es Cristo Jesús, y estudiamos y se supone que somos maduros en la fe, le pido, Señor, que nosotros seamos como Aquila y Priscila, que podamos exponer su palabra más exactamente, la exposición del camino, quien es su Hijo Jesucristo, para que la predicación de ellos cambie y sean de provecho, no solamente al inconverso, sino a todos los que han creído por gracia. Damos gracias por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.